Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets, les habla Juan Esteve. Hoy es jueves 3 de marzo del año 2022, ahora mismo empiezo la grabación a las 9:11 de la noche. Y hoy los principales índices de Estados Unidos pues están luchando por encontrar una dirección clara, con la crisis de Ucrania pues manteniendo a los inversores bastante nerviosos. El mercado está, para mí, a mi parecer, está completamente bloqueado en cómo se ve esta situación geopolítica. No encuentran una dirección clara, ya lo íbamos viendo durante diferentes sesiones. Hoy tenemos al Nasdaq cayendo un 1,39, el S&P lo tenemos cayendo un 0,54, el Dow Jones lo tenemos cayendo un 0,30%. Lo que es cierto es que los elevados precios del petróleo y otras materias primas pues están también avivando un poquito los temores de que la alta inflación que ya tenemos en Europa y en Estados Unidos pueda combinarse también con un crecimiento económico bastante estancado, lo que dificultaría a la Reserva Federal, a la Fed y a otros bancos centrales pues manejar las tasas de intereses, cómo manejar esa política monetaria que estamos viendo y que continuamos sabiendo que el problema de fondo viene siendo la inflación. Fijaros que han hecho una encuesta, BofA Global Research, en el que han dicho que el porcentaje de gestores de fondos que esperan una estanflación en los próximos 12 meses se ha situado en el 30% en comparación al 22% del mes pasado. Si recordáis, esto lo comenté hace un par de días a principio de semana. La estanflación. El gran problema y de difícil solución que tiene la estanflación es que la política monetaria que se pueda aplicar para solucionar esa situación debe elegir entre las medidas que se usan para incrementar el crecimiento económico y aumentar, por tanto, una situación de inflación o, por el contrario, políticas para luchar contra la inflación que reducen la actividad económica. Con lo que esta inflación es una situación muy complicada para la economía porque hay que elegir cuál es la siguiente fase o qué va a ocurrir después. Por lo tanto, es la antesala de un escenario con una elevada inflación o de un bajo crecimiento económico. Y recordad que ahora mismo estamos en ese problema, por lo menos en Europa tenemos un problema de alta inflación, en Estados Unidos también, lógicamente, pero ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos sí que están teniendo ahora mismo una recuperación económica bastante más fuerte, bastante más elevada, pero en Europa no estamos en este escenario, estamos en un escenario de recuperación. Entonces, esa situación de estanflación, que podríamos llegar a esa situación de estanflación, es, como ya os comenté hace unos días, para un economista, pues es la situación más complicada de poder solucionar, pero no simplemente de poder solucionarla, es solucionarla y ver qué ocurre después, si pasamos a una situación de alta inflación o a una situación de bajo crecimiento económico. De todas formas, Wall Street pues, continúa presionando con diferentes medidas para congelar las inversiones de valores rusos. Los inversores y diferentes reguladores también han anunciado pues, nuevas formas de reducir la exposición a esos valores rusos en los mercados americanos. Fijaros que BlackRock, que es el administrador de fondos de inversión, el administrador de activos más grande del mundo, ha dicho que ha suspendido la compra de todos los valores rusos en sus fondos indexados y en activos también. Lo dijo hoy es jueves, el lunes. Si nos vamos a los gráficos, vuelvo a comentaros esa línea de soporte importante en los 14.000 puntos que continúa siendo ahora mismo una referencia a corto plazo. Pero lo que os decía al principio, ahora mismo el mercado está, yo creo que completamente a expensas de todas las noticias. No hay una dirección clara. Estamos viendo esta lateralidad que hemos tenido durante el pasado viernes, desde el pasado viernes hasta ahora, prácticamente una semana, esa lateralidad que se está imponiendo, marcando unos niveles de entre los 14.330 y 35, 14.350, básicamente, y los 14.000 puntos. Estamos en ese rango. Lo que sí que estamos teniendo como una referencia bastante clara, como digo, es el soporte de los 14.000 redondos y como objetivo una resistencia en los 14.490. Si nos vamos
también al Standard Poor's. En el Standard Poor's también comentaba ayer esa resistencia importante que teníamos aquí, que parece que quiera convertirla también en un soporte, pero todavía lo tiene lejano, en torno a los 4.383. Tenemos un soporte bastante más lejano, en torno a los 4.287. Yo incluso lo marcaría en torno a los 4.300, o que estaría un poco más por arriba del precio del soporte, claro, que estábamos comentando ahora mismo, pero yo creo que los números redondos y básicamente en unos números redondos tan claros, yo creo que sería una referencia bastante más clara. Si pasamos a la parte de las materias primas, el trigo continúa extendiendo esa racha de máximos de 14 años por esa amenaza de suministros entre Rusia y Ucrania. Recordad que Rusia y Ucrania, como ya os comenté, representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales de trigo, el 19% de las exportaciones de maíz y el 80% de las exportaciones de aceite de girasol, que compite también con el aceite de soja. Esto tenéis... He colgado antes hemos colgado unos artículos aquí en Serenity Market sobre el trigo, sobre el paladio también. Fijaros que el paladio también ha aumentado muchísimo sus ganancias a máximos de más de 7 meses, precisamente hoy, impulsado también por esas preocupaciones sobre la escasez de suministros tras, pues, las sanciones que se le están imponiendo a Rusia, la crisis de Ucrania y el aumento de la inflación, que también han impulsado la demanda del oro como valor refugio. Si vemos las cotizaciones del oro, esperaros que nos vamos. Tenemos que hoy están subiendo un 0,85, lo que quería mostraros es el gráfico. Fijaros también esa pequeña, no lateralidad, pero ese movimiento que está teniendo entre esta resistencia de los 1952 y el soporte de los 1900. Importante también el soporte de los 1900, como ya comentamos en vídeos anteriores. Si nos vamos al petróleo, el petróleo está ahora mismo cayendo desde máximos de más de una década, mientras que las conversaciones que están teniendo con países árabes encienden un poquito la esperanza de los suministros. Hay un artículo que también hemos colgado, os lo acabo de enseñar ahora mismo, del petróleo, y lo que hace referencia es que solo hay una forma en que los precios del petróleo vayan a caer, y es que primero continúan subiendo todavía más. O sea, ese consenso ampliamente de todos los análisis de Wall Street, que dicen que ahora mismo no hay una suficiente oferta para toda la demanda que hay en el mercado. Entonces, esos precios del petróleo van a continuar subiendo. Fijaros que esa oferta está descendiendo por el petróleo que exportaba Rusia a diferentes países, pero el problema que tenemos ahora mismo es precisamente ese. Vámonos al gráfico. Es que la oferta está descendiendo, pero es que la demanda está aumentando. Y está aumentando porque precisamente Estados Unidos y otros países están en una fase de crecimiento de la economía, las restricciones que habíamos tenido por el COVID están paliándose en muchos casos y los movimientos de mercancías están siendo muchísimo más grandes de lo que estaba siendo a lo mejor hace unos meses. Por lo tanto, esa disminución de la oferta y el aumento de la demanda están llevando, junto con la crisis que estamos teniendo en Ucrania, a un aumento considerable en el precio del petróleo. Como ya os he comentado en más de una ocasión, fijaros que ese precio objetivo, que justamente en el vídeo del cierre de ayer os decía que la previsión era que llegara el precio del barril a los 120, hoy el máximo ha estado en 119,77. Esto ya os lo llevaba comentando desde bastante antes de que empezara la guerra en Ucrania. Y esta era información que ya venían de diferentes casas de análisis en que era precio objetivo estimado para el petróleo si llegaba esa situación de conflicto armado en Ucrania que ha llegado. ¿Qué puede ocurrir ahora? Yo creo que ese tope de los 120, yo creo que es una referencia muy clara y que la podemos marcar como una resistencia bastante importante, esos 119, incluso 120, para 119,75, yo creo que es la referencia clave ahora mismo que tenemos que tener en cuenta para el petróleo. Tenemos un soporte en torno a los 105, pero, de nuevo, el precio del petróleo va a venir marcado por toda la incertidumbre y por todas las noticias que vayamos a tener de cara a la oferta, no de cara a la demanda, porque la demanda tenemos claro, como os he dicho anteriormente, que es una demanda creciente. El problema ahora viene por la oferta y ahora mismo no tenemos suficiente oferta
no existe suficiente oferta para impedir que los precios del petróleo continúen subiendo. En las partes de las criptomonedas, que ayer por la noche me la dejé, hoy tenemos caídas del 3,97% en el caso del Bitcoin. Si vemos aquí tenemos una pauta en la que podríamos hablar de una lateralidad desde el pasado 1 de marzo, caídas que han acontecido después de esos movimientos que tuvimos en las diferentes noticias que han ido llegando con el tema de la invasión de Ucrania. Y si nos acercamos, hoy hemos tenido, a partir de esta mañana, hemos tenido unas caídas importantes que han llevado el Bitcoin a niveles de 42.174. Ahora mismo tenemos una referencia, este soporte oblicuo, que podríamos marcarlo en torno a los 42.350, que sería una referencia oportuna si durante esta sesión de hoy, estas últimas 24 horas, consigue soportarlo y consigue atacarlo y aguantar por encima de esos niveles. Si no, el soporte más claro que tendríamos, nos tendríamos que ir en torno a los 40.640, un soporte que todavía lo tenemos bastante, bastante lejos. En el caso del Ethereum, hoy ha sufrido también una caída del 4,53. Veníamos también de esa lateralidad que habíamos tenido durante las últimas sesiones y esa caída la podemos ver bien, bastante claramente en el gráfico. La parte positiva del Ethereum es que tenemos un soporte bastante más cercano, en torno a los 2.765, 2.750 sería el soporte bastante más cercano y quizá la referencia más clara, marcando una resistencia en torno a los 2.865. Bueno, pues nada, eso es todo por hoy. Pasad buena noche y nos vemos en el próximo vídeo mañana. Hasta luego.